Bueno, lo que vamos a empezar a ver ahora, entonces, es la respuesta de los elementos pasivos, R, L y C. Recuerden que son tres los elementos pasivos: resistencia, inductancia y capacitancia, R, L y C, a corrientes alternas. Y para ello, previo a ello, voy a escribir, voy a poner aquí. Previo a ello, entonces, vamos a armar este dibujito que nos indica lo siguiente. Es muy sencillo el dibujo, pero es súper decidor. Yo tengo aquí uno de los elementos pasivos, cualquiera de ellos. Por ahora va a ser en forma individual, después va a ser en forma de grupos, de circuito. Le aplicamos una señal de entrada, aquí le aplicamos una señal de entrada a este elemento pasivo, y este elemento pasivo responde con una señal de salida o una respuesta. Entonces, ¿cuáles son las señales de entrada? Voltaje o corriente. Entonces, si le aplicamos una señal de entrada de voltaje, el elemento pasivo va a responder con una corriente, cualquiera que sea el elemento pasivo. Siempre ante una excitación de voltaje, la respuesta es una corriente. Y al revés, si yo lo excito con una corriente, o sea, la señal de entrada es una corriente, entonces el elemento pasivo va a responder con un voltaje. ¿Ya? Eso va a ser común para todos los elementos, ya sea que estos estén en forma individual, como lo vamos a ver a continuación, o bien sea a través de un circuito en general. ¿Ya? Entonces, de esa forma los vamos a analizar. Y vamos a partir con ello. Ahora, eh, las respuestas en general van a estar dadas por leyes conocidas, la ley de Ohm o modificaciones de esto. Bien, entonces, partamos con el primero. El primer elemento es la resistencia. Y vamos a ver cómo responde una resistencia cuando le aplicamos a esta una corriente alterna. Entonces, lo primero es, supongamos que tenemos una resistencia y le aplicamos una corriente de la forma I igual I mayúscula coseno omega t más beta a la resistencia. Y entonces la respuesta va a estar dada según lo que nos indica la ley de Ohm. Es decir, voltaje en la resistencia, recuerden que le ingresamos una corriente, lo excitamos con una corriente y responde con un voltaje, entonces el voltaje de la resistencia va a ser R por la corriente. Pero esta corriente tiene esta forma, I coseno omega t más beta. Por lo tanto, el voltaje en la resistencia va a ser R por I mayúscula por el I máximo, por el coseno de omega t más beta. Esa es la respuesta en términos en términos del tiempo. Conseguimos con esto su diagrama temporal, porque le colocamos el coseno de omega t. Entonces, él responde, fíjense que tanto la corriente como el voltaje tienen la misma forma de onda, coseno de omega t más beta y coseno de omega t más beta. La misma función trigonométrica, la misma función cosenoidal en este caso, ambos son cosenos. ¿Qué los diferencia? En que la corriente es un I máximo y en el caso del voltaje es un R por I máximo. ¿Ya? Pero el resto de la función es el mismo. Ambos son cosenos y el argumento de la función son iguales. Omega t más beta y omega t más beta. Entonces, al hacer esa comparación de la entrada versus la salida, o sea, del I coseno con la salida con R por I por el coseno, nos damos cuenta de que ambos tienen el mismo ángulo de fase, el beta. ¿Se fijan? El mismo ángulo de fase inicial. Coseno omega t más beta y coseno omega t más beta. Por lo tanto, esto nos indica que lo que decíamos en la clase anterior, que si el ángulo de fase es el mismo, entonces nosotros podemos decir que tanto la corriente como el voltaje van en fase. En otras palabras, el ángulo relativo entre ellos es cero. ¿Y cómo sabemos eso? Bueno, restando los ángulos, los beta. Y desde el punto de vista de su expresión temporal, de su función temporal, sería esta. La corriente, aquí está dibujada en azul, esta es la entrada, esta es la corriente dibujada en azul, y la salida es el voltaje que es R por I. En otras palabras, va un poquito más arriba. ¿Se fijan?
pero lo importante es que el cruce aquí, en el eje del tiempo, en todos los casos es exactamente el mismo. Ambos cruzan por cero en el mismo instante de tiempo, ambos llegan al máximo en el mismo instante de tiempo. No necesita que los máximos sean iguales, obviamente, los máximos necesariamente van a ser distintos, podrían llegar a ser iguales inclusive, pero típicamente son distintos, y nuevamente vuelven a cruzar el eje del tiempo en la misma posición para entrar en el semiciclo negativo, llegan al máximo negativo y vuelven a ascender y cruzan por cero exactamente en el mismo tiempo. Ya. Eso significa entonces que ambas funciones eh, están en fase. Ahora, respecto de los valores máximos, si la resistencia vale 1 ohm, entonces el voltaje y la corriente van a tener el mismo valor numérico máximo. Si la resistencia es mayor que 1, entonces el voltaje va a ser en valores numéricos, totalmente numérico, comparado con la corriente, va a ser mayor que la corriente, como en este caso que se está mostrando aquí. Pero si la resistencia es menor que 1, pero mayor que 0, supongamos entre 0 y 1, está entre 0 y 1, 0,5 ohm, que existen de un medio ohm, entonces ahí vamos a tener que el voltaje en términos numéricos es menor que la corriente. Y podría estar esta línea roja un poco más abajo, pero va a cumplir con las otras condiciones. ¿Ya? A eso entonces le vamos a llamar que están en fase, ¿ya? Tal como aparece aquí, están en fase. Y mirado desde el punto de vista fasorial, el diagrama fasorial, entonces lo podemos dibujar de esta manera. ¿Ya? Tengo entonces un eje cualquiera, aquí las líneas negras son un eje cualquiera que yo he elegido, y tengo la corriente, que fue, bueno, aquí está dibujado al revés, pero no importa, la corriente, que es lo que ingresamos, que lo que conocemos, que tiene un ángulo beta, y ahí está el ángulo beta de la corriente, y entonces el voltaje que se va a generar va a ser un R por I, en este caso se dibujó menor nomás, pero tiene el mismo ángulo beta. ¿Ya? Recuerden que como son fasores, esto está girando en ese sentido a una velocidad omega, y nosotros aquí lo estamos mirando de un punto de vista, le hemos sacado la fotografía, una instantánea de lo que está sucediendo. Entonces, esto es lo que se denomina entonces el diagrama fasorial de la respuesta de una resistencia a las corrientes alternas. O sea, en suma podemos decir que en una resistencia, corriente y voltaje van en fase. Eso es lo interesante de esto, la conclusión que nosotros podemos sacar de aquí. ¿Consultas? ¿Hay alguna duda, alguna consulta? ¿Se entiende la idea? Sí, profe, se va entendiendo. Ya, ok, seguimos. Segundo elemento, una inductancia. Vamos a ver cómo responde una inductancia a una corriente alterna. Entonces, tenemos la inductancia de la bobina. Le aplicamos la misma forma de onda, I coseno omega t más beta. Pero esta vez a la bobina. Y la bobina ya sabemos que va a responder entonces con un voltaje. Y este voltaje va a estar dado por esta expresión, L por dI a dt. Y fíjense que aquí ya entramos en serios problemas porque esta es una ecuación diferencial. Es la derivada de la corriente respecto del tiempo. En este caso, la corriente tiene una función coseno de omega t más beta, ¿no es cierto? Y va a suceder entonces que, de acuerdo a la respuesta matemática que se va a cumplir aquí exactamente, entonces va a suceder de que el voltaje, perdón, la corriente, que es esta que está aquí en azul, tiene una forma de onda de que parte en coseno, por lo tanto parte aquí en los 90 grados, coseno en máximo, en cero, y hace esta ecuación, pero la respuesta ya no va a estar en fase respecto de la corriente. ¿Ya? Y la derivada de la corriente genera una expresión de este estilo, omega L por I por el coseno de omega t más beta más 90 grados. ¿De dónde sale esta expresión? Matemáticamente hablando, recuerden que la derivada de un coseno, ¿cuál es la derivada del coseno? Menos seno. Menos seno. Menos seno, ¿no es cierto? Y además debemos derivar la función.
el omega t. Entonces, por eso es que aparece aquí el omega, por la derivada de la función, el L porque es este valor de aquí, el I porque es la constante esta, el valor máximo, y la derivada va a ser menos seno. Pero para poder compararlos tengo que expresarlos en términos de coseno. Entonces, para poder compararlos y expresarlos ambos en términos de coseno, ese menos seno lo transforma a seno, perdón, ese menos seno lo transforma a coseno, eso quise decir, lo transforma a coseno, y para poder transformarlo a coseno aparece esta diferencia, esta diferencia de 90 grados positivos. Entonces ahí yo los puedo comparar. Entonces, ¿qué puedo decir? Que cuando tengo una función de corriente alterna cosenoidal, aplicada a, como en términos de corriente, aplicada a una bobina o en inductancia, esta va a responder con una función cosinusoidal, pero con 90 grados de diferencia respecto de la original, que sería el coseno omega t más beta. De ahí aparece esto, 90 grados. ¿Ok? Y fíjense que aparece aquí un factor omega L por I. ¿Ya? Fíjense que el I coseno viene de I coseno, ¿no es cierto? Entonces aparece este término omega L. Ese término omega L nosotros lo definimos como reactancia inductiva, ¿ya? Que es un fenómeno que se va a producir en las bobinas, que es muy similar, es relativamente equivalente a lo que hace una resistencia. Equivale como una resistencia, vamos a entenderlo así en forma más simple, eh, pero se denomina reactancia y tiene el apellido de inductiva porque proviene de una inductancia. Y se llama reactancia porque es muy similar a una resistencia, pero no es una resistencia, y por eso se le llama reactancia, para diferenciarle el nombre. Y eh, además tiene el comportamiento relativamente similar, se mide en ohm, pero esta reactancia inductiva depende de la frecuencia angular. Depende de omega, ¿ya? Porque proviene de aquí, omega L. Entonces, omega L y omega, sabemos que es 2πf, luego el XL o la reactancia inductiva, nosotros la podemos conocer como omega L o como 2πf por L. Y este XL, ¿por qué es un fenómeno tipo resistencia o muy similar a la resistencia? Porque voltaje por ley de Ohm es R por I, ¿no es cierto? Eso en general, en corriente continua lo veíamos así, R por I. Entonces, aquí tenemos el término de I coseno, el coseno es parte de la función. Entonces, este término omega L tiene que ser similar a un voltaje. Perdón, no, este voltaje, tiene que ser similar a una resistencia. ¿Ya? Y por eso entonces el XL tiene parámetros de resistencia. Ahora, en lo que sucede que al generarse esta diferencia de 90 grados, entonces en el diagrama fasorial nosotros podemos decir que este XL, como están adelantados, fíjense, los 90 grados, está adelantado respecto del voltaje, perdón, de la corriente, el voltaje está adelantado 90 grados respecto de la corriente, entonces podemos escribirlo de esta manera. La corriente con su ángulo de desfase y 90 grados respecto de esa corriente, ¿ya? 90 grados respecto de esa corriente aparece este voltaje. Y por lo tanto, si aquí yo tengo el ángulo beta respecto de este eje, que lo dibujé, un eje cualquiera de referencia, lo dibujé aquí en negro, entonces va a aparecer aquí este mismo ángulo. Ese ángulo y ese ángulo son los mismos. Ahora, desde el punto de vista del diagrama y de las matemáticas, entonces esto es lo que nosotros vamos a denominar la parte real, y este es lo que denominaremos la parte imaginaria. Por lo tanto, esto se transforma en un estudio que se puede hacer sencillo en términos de los números complejos. No sé si les mencioné en algún minuto que íbamos a trabajar con números complejos o no. No lo recuerdo. Bueno, aquí está la representación de esto. Entonces, este voltaje nosotros le llamamos XL por I, porque ese es el voltaje, XL por I. Y le vamos a colocar la letra J, porque la letra J nos va a identificar que esto es un número complejo. En otras palabras, la letra J es la raíz cuadrada de menos 1. ¿Ya? Que en general se conoce con la letra I de imaginario.
Pero como nosotros usamos la I como de corriente, y para no confundirnos, entonces se ha cambiado la I del imaginario por una J. Entonces, para nosotros el J es el valor imaginario. Por lo tanto, en este caso, el J es positivo, porque está en el ángulo de 90 grados positivo, entonces este voltaje es lo que se representa un valor imaginario. ¿Ya? V sub L entonces va a ser J, XL por I. ¿Ya? Aquí la conclusión es que cuando nosotros aplicamos una corriente a una inductancia, entonces el voltaje resultante se diferencia o está desfasado con respecto a esa corriente en 90 grados. ¿Ya? Y ese voltaje entonces se torna en un valor imaginario, que perfectamente es posible medirlo con un instrumento. Este valor es perfectamente posible de medirlo. E incluso se puede medir este ángulo. En un laboratorio eso es perfectamente posible de hacer. Entonces tenemos aquí el diagrama fasorial. Recuerden, esta es una imagen, una foto tomada en un tiempo cualquiera, en donde esto permanentemente está girando a una velocidad omega constante, y aquí nosotros lo miramos en un minuto para ver qué pasó en ese instante de tiempo. Estos 90 grados van a permanecer siempre, ¿ya? Que yo tengo una inductancia sola, sin ningún otro elemento. ¿Ya? Ya, ahí tenemos el caso de, perdón, ahí tenemos el caso de la inductancia. ¿Ya? Entonces, la inductancia, cuando la excitamos con una corriente, responde con un voltaje, y este voltaje va a estar adelantado respecto de la corriente, y este adelanto respecto de la corriente es de 90 grados. También podemos decir que la corriente está atrasada respecto del voltaje en 90 grados. Cualquiera de esos dos formas de verlo son similares, es lo mismo. Por último, Profe, dígame. una consulta respecto al voltaje que escribió en la unidad imaginaria. ¿Lo consideró solamente el vector que está como en el eje imaginario? Porque la no, sí, la I estaría como en cero. Ese Claro, sería como nuestro eje de, no estamos respecto al eje de referencia, sino que, claro, claro. Lo que ah, pasa es ya, que después vamos a mostrar, o sea, que en rigor yo debería descomponer este V sub L en una parte real y una parte imaginaria. Lo mismo que la corriente. ¿Cierto? En rigor debiese ser descompuesto de esa manera. Ahora, vamos a mostrar que este eje, como es un eje cualquiera, yo lo puedo mover. Y una de las formas de moverlo es sobre la corriente. ¿Ya? Este eje X lo muevo sobre la corriente, en otras palabras, hago desaparecer el beta, y como desaparece aquí también. Y ahí claro. se cumple esto exactamente. Vamos a ver Ah, que ya, profe. no depende del beta en rigor. Tiene razón que aquí matemáticamente hablando yo debía haber hecho una descomposición de este voltaje y de esta corriente en una parte real y en una parte imaginaria. Pero no quise complicarme más, solamente mostrar de que se cumplen los 90 grados y que como el eje de referencia es como su nombre lo indica, referencia, yo lo puedo colocar de cualquier manera. ¿Ya? Vale, profe. Veamos qué pasa entonces cuando le aplicamos una corriente alterna a una capacitancia, que es el tercer elemento. ¿Ya? Entonces, respuesta de una capacitancia a corrientes alternas. Entonces vamos a hacer lo mismo, tenemos una capacitancia, le aplicamos una corriente de la misma forma, coseno omega t más beta, a este condensador o capacitancia. ¿Y qué va a hacer la capacitancia? Trata de oponerse a las variaciones de la corriente, y a través de ello, al igual que lo que hace la bobina, también trata de oponerse a las variaciones de la corriente, y se produce entonces un desfase entre la corriente y el voltaje. La bobina va a responder también con un voltaje, perdón, la capacitancia va a responder también con un voltaje, y este va a tomar la forma de 1 partido por C por la integral de I por dt. ¿Ya? Estas formulitas las vimos al principio cuando les mostré el comportamiento de los tres elementos, si lo recuerdan, están estas formulitas. Ahora, si lo interpretamos en términos temporales, entonces aquí tengo la corriente en azul, ¿ya? Y la respuesta del condensador en términos de su voltaje va a ser esta de aquí.
Y si nosotros cambiamos aquí el i por el i coseno omega t más beta, y hacemos la integral, entonces vamos a tener como respuesta esto. Recuerden, ¿cuál es la integral de un coseno? Seno. Seno. Profe. La función seno, ¿no es cierto? Entonces, para poder compararlas, las dos funciones, yo no las puedo comparar una en términos de coseno y la otra en términos de seno, sino que tengo que compararlas las dos en términos de coseno. Me quise comparar las dos en términos del coseno, se transformó esta función seno, que salió de la integral, y para transformarla a coseno tenemos que restarle 90 grados. Entonces nos queda una función de la forma i, que es esta i máxima, dividido por omega c, el c está aquí, recuerden que aquí hay que integrar la función, y multiplicado entonces por el coseno omega t más beta, menos 90 grados. Y ahí puedo comparar estas dos funciones. Este i coseno es una parte y aparece aquí un 1 dividido por omega c. Fíjense que esto es voltaje. Entonces, para asimilarlo, la ley de Ohm, voltaje y resistencia por corriente, entonces este 1 partido por omega c tiene forma de resistencia, digámoslo así. Y le vamos a llamar entonces reactancia capacitiva. Lo mismo es muy similar a una resistencia, al igual que lo que sucedía con la bobina. Entonces toma el valor, el nombre de reactancia, pero como proviene de una capacitancia, entonces tiene un apellido, reactancia capacitiva. La reactancia capacitiva del XC, entonces es una especie de resistencia. Eh, se opone a la circulación de la corriente y tiene la forma 1 sobre omega c. Ya sabemos que el omega es 2πf, entonces la reactancia capacitiva es 1 dividido por 2πfc, y por lo tanto, al igual que en el caso de la reactancia inductiva, es dependiente del omega o bien es dependiente de la frecuencia angular o de la frecuencia normal. También tiene unidad de medida de ohm. En términos fasoriales, podemos mostrar de que en este caso, por estos menos 90 de aquí, tanto la corriente como el voltaje van a estar desfasados en 90 grados. Y ahora aquí menos 90, retrasándose entonces el voltaje con respecto de la corriente. O sea, lo mismo que en el caso anterior, tenemos un eje de referencia que lo podemos colocar aquí encima de la corriente, no es problema. Pero es para mostrar de que aquí aparece un voltaje que también va a tomar la forma de un valor imaginario, menos J, si hacemos que este beta 0. ¿Okay? Entonces nuevamente aquí tenemos estos fasores que están girando, en ese sentido, en sentido antihorario a una velocidad angular omega, y les hemos sacado una foto al diagrama fasorial y nos encontramos con eso. Entonces, entre la corriente y el voltaje, vamos a tener aquí un ángulo de 90 grados, que es lo que nos representa este valor. Esos menos 90 grados están aquí, digamos, representados. Entonces, toda vez que nosotros le apliquemos una corriente a una capacitancia, esta va a responder con un voltaje, y este voltaje va a estar retrasado respecto a esa corriente en 90 grados. ¿Ya? Y nuevamente lo llevamos al campo de los números complejos, porque estos son fasores que ya están en el plano, no están sobre la línea recta como un número común y corriente. Entonces, aquí existen dos formas de tratar de hacer el tratamiento matemático de estas funciones, de las respuestas de estos elementos. Lo podemos hacer en términos como ecuaciones diferenciales, ¿cómo se llama? La derivada de la integral, ¿no es cierto?, en términos diferenciales, con lo que significa calcular ecuaciones diferenciales, o bien en forma más simple, trabajando con los números complejos, que es lo que vamos a hacer de aquí en adelante. Entonces, ese es el efecto de la corriente alterna sobre una resistencia, sobre una inductancia y sobre una capacitancia. En resumen, podemos decir lo siguiente, y aquí veamos primero solamente este primer recuadro. Aquí tengo el elemento resistencia bobina y condensador. Entonces,
Si la entrada es una corriente, entonces el elemento va a responder con un voltaje. Y la respuesta va a ser esta, lo que acabamos de ver. ¿Ya? La corriente y el voltaje van en fase. En el caso de una resistencia, la corriente y el voltaje están desfasados en 90 grados, es decir, el voltaje adelanta la corriente en 90 grados, o al revés, si ustedes quieren. La corriente se atrasa respecto al voltaje en 90 grados, y en el caso de la capacitancia, el voltaje está atrasado en 90 grados respecto a la corriente. O si hiciéramos mirar al revés, la corriente está adelantada en 90 grados respecto a este voltaje. ¿Ya? Este es un B sub L, este es un B sub C para estos casos. ¿Ya? Y tanto B sub L como B sub C son valores imaginarios. ¿Ya? Esto es lo que sucede. Ahora, si nosotros hacemos el mismo análisis, pero ahora aplicamos un voltaje a los elementos, a cada uno de los elementos, resistencia, bobina, condensador, y vemos su respuesta va a ser una corriente. Entonces ahora es el voltaje el que aplicamos. Y fíjense que aquí se dejó el voltaje en el eje X, para tener la referencia. En el caso anterior, como le aplicábamos una corriente, esa la dejábamos en el eje de referencia. Aquí dejamos el voltaje. Y al hacer ese análisis, nos vamos a dar cuenta que la corriente, en el caso de la bobina, va a ser la corriente la que se va a trazar respecto del voltaje. Y en el caso del condensador, va a ser la corriente la que se va a adelantar respecto del voltaje. Pero si nos fijamos con mayor detención, en el caso de la resistencia, cualquiera que sea el valor de la entrada, cualquiera que sea la salida, en ambos casos los dos van a estar en fase. Digan, la respuesta siempre va a ser en fase. O sea, en otras palabras, si aplicamos corriente alterna a una resistencia, y cuando hablo de corriente alterna puede ser voltaje o corriente, entonces esta responde con una señal que va a estar en fase con la señal de excitación. Ahora, si aplicamos corriente alterna a una bobina o una inductancia, fíjense que se van a desfasar en 90 grados. Y si yo giro este diagrama fasorial 90 grados, voy a obtener el primero. O al revés, si giro este en menos 90, obtengo el segundo. Por lo tanto, podemos decir, ya sea que excitemos la bobina con una corriente o con un voltaje, entonces este va a responder con un voltaje de 90 grados en adelanto respecto de la corriente. Entonces, si ustedes se fijan en ambos casos, el voltaje va adelantado 90 grados respecto a la corriente. Y por último, si le agregamos, le excitamos una capacitancia con una corriente alterna, entonces vamos a tener un resultado similar al caso anterior, pero ahora podemos decir que el voltaje va en atraso respecto a la corriente, en ambos casos. Yo tomo este y lo giro en 90 grados positivos y obtengo este otro gráfico, o al revés. Consultas. Yo les voy a pedir que dibujen esto en una hojita y por favor dibújenlo, no le tomen una fotografía ni una captura de pantalla. Prefiero que lo dibujen para que les vayan recordando un poco el dibujo, porque lo vamos a estar usando. ¿Ya? Entonces les voy a dar unos minutos para que lo puedan dibujar en una hojita, porque lo vamos a ocupar más adelante.
¿Me avisan cuando lo hayan dibujado, por favor? Me falta la última a mí, profe. Ya. Con calma. Yo estoy listo, profe. Ya. Yo igual. Ya. Voy a esperar un par de minutos más por si acaso. Bien, vamos a continuar entonces. Cada uno de los elementos, si se les aplica corriente alterna a cada uno de los elementos en forma particular, en forma individual, no interesa mucho. Lo que interesa es la combinación entre los distintos elementos. Y para ello vamos a partir, entonces, y teniendo presente este cuadrito que les pedí que dibujaran, vamos a partir con lo que vamos a llamar el circuito RL serie. Es decir, vamos a tener una resistencia en serie con una inductancia, y como están en serie, le vamos a aplicar una corriente de la forma I coseno omega t más beta. ¿Por qué vamos a hacer eso? Porque en el circuito serie la corriente es la misma, que circula por todos los elementos del circuito. Entonces vamos a poder colocar la corriente en nuestra referencia. Por eso se ha elegido aplicarle una corriente. Entonces, ya hemos visto en forma individual, por separado, qué sucede con las respuestas de la resistencia y qué sucede con las respuestas de la bobina o de la inductancia. Entonces nosotros podemos decir que cuando aplicamos una corriente alterna a un circuito RL serie, resistencia e inductancia en serie, entonces la resistencia va a responder con un voltaje que le vamos a denominar X V sub R, que va a ser igual a la ley de Ohm, I por R, y la bobina o inductancia va a responder con un voltaje que le vamos a llamar V sub L, que va a tener la forma de la ley de Ohm, I por XL. Esto también se conoce como la ley de Ohm en corriente alterna. En donde, como ya vimos,
El XL es omega L o 2πfL y se mide en ohms. ¿Ya? Entonces, ahora lo que vamos a hacer es, vamos a tratar de obtener el voltaje, el valor del voltaje. Para ello debemos sumar V sub R y V sub L. El único problema es que V sub R y V sub L no están desfasados, ¿no? Como ya vimos. Entonces debemos hacer la siguiente operación. Vamos a elegir un eje cualquiera y vamos a colocar aquí la corriente, y para efectos de simplicidad, de poder entender mejor el trabajo, vamos a asumir el beta que es 0 para estos efectos. Recuerden que el beta puede estar por acá abajo, ¿no? Podemos tener otra referencia y nos vamos a dar cuenta que el beta no nos va a influir grandemente en nuestro cálculo. Entonces colocamos la corriente en la referencia y hacemos el análisis. Dijimos que cuando aplicamos una corriente alterna a una resistencia, la resistencia responde con un voltaje que está en fase, que el primer dibujito que hicieron ustedes ahí. Entonces podemos decir que el voltaje está aquí en fase con la corriente. Siguiendo el recorrido de la corriente se encuentra ahora con la inductancia, y la inductancia va a responder con un voltaje en la inductancia, que va a estar, como vimos, como sale en el gráfico, en el segundo cuadrito, va a estar desfasado 90 grados positivos respecto de la corriente, o sea, va a estar en adelanto como aquí. Entonces, entre el voltaje de la bobina y el voltaje de la resistencia o la corriente, que es lo mismo, hay 90 grados de desfase. Y por lo tanto, para obtener el voltaje, de acuerdo a lo que nos indica nuestro amigo Kirchhoff, yo tengo que este voltaje lo encuentro como la suma de V sub R más V sub R, ¿no? Porque la suma de los tres tiene que ser igual a 0. Entonces, pero ahora es una suma fasorial, ¿no? No llega a sumar los valores numéricos de estos dos voltajes, sino que uno es real y el otro es imaginario. Entonces, para ello, entonces nosotros hacemos la suma a través del método del paralelogramo, por ejemplo, y vamos a tener aquí el voltaje. Y este voltaje es el voltaje total que corresponde a la suma entre V sub L y V sub R. ¿Ok? Entonces, mirado de esa manera, nosotros podemos decir, y que se va a generar aquí, entonces, un ángulo, que le vamos a llamar un ángulo phi. Y este ángulo es el ángulo que se genera entre la corriente y este voltaje total. En otras palabras, el ángulo de fase entre esta corriente de entrada y este voltaje que es el de salida. Ese es el ángulo phi. ¿Cómo se puede representar esto en términos matemáticos? El voltaje va a ser igual al voltaje de la resistencia más el voltaje de la bobina, y estos son fasores. Y por lo tanto, como aquí hay un ángulo recto, ¿no es cierto? O aquí hay un ángulo recto, que es lo mismo para todo efecto. Entonces yo puedo decir que este voltaje va a ser igual a, según nuestro amigo Pitágoras, el cuadrado de este voltaje más el cuadrado de este voltaje, y todo eso bajo raíz, ¿no es cierto? Y como V sub R es I por R y V sub L es I por XL y la corriente es la misma, entonces podemos sacar la corriente de la raíz, porque además va al cuadrado. Entonces nos queda en definitiva que este voltaje es igual a la corriente máxima, que es la que está dada por la función, la forma de onda, por la raíz cuadrada de R cuadrado más XL cuadrado. Fíjense que R se mide en ohms y el XL también se mide en ohms. Aquí lo tenemos. Luego, esta raíz de valores al cuadrado nos va a dar en términos de ohms. Esta raíz va a ser ohms. Y la ley de Ohm dice que el voltaje igual a una corriente por una resistencia. Por lo tanto, esta raíz, R cuadrado más XL cuadrado, la raíz cuadrada de eso, es lo que nosotros vamos a denominar una especie de resistencia, pero que aquí toma otro nombre. Y lo vamos a denominar impedancia. A esa impedancia le vamos a colocar por nombre la letra Z, y este Z, impedancia, va a ser igual a la raíz cuadrada de R cuadrado más XL cuadrado. La unidad de medida es en ohm.
Entonces estamos respetando las relaciones de voltaje, corriente, resistencia. Fíjense otro detalle. Tenemos aquí un circuito serie, R y L. ¿Ya? Circuito serie. Y fíjense que, a no ser por las cuadrados y las raíces, y la raíz cuadrada, esto es R más XL. ¿Ya? Es muy similar a lo que sucede en un circuito serie, en donde en rigor yo puedo sumar los valores de la resistencia, lo que veíamos en el caso de los circuitos, pero eso lo hablamos en forma de corriente continua, que ahí sucede bien. ¿Ya? Aquí tiende a parecerse a suma por el hecho de ser un circuito serie. ¿Ya? Entonces, nuevamente repito, este Z se denomina impedancia. El otro elemento que necesitamos conocer es este ángulo, porque ya conocemos el B, el voltaje, y lo otro interesante aquí es conocer este ángulo. Este ángulo representa el desfase que se va a producir entre voltaje y corriente cuando tenemos este circuito RL en serie. Y para poder conocer este ángulo, podemos decir que el ángulo va a ser igual al arco tangente entre el voltaje en la bobina, o sea, el imaginario dividido por el real. ¿No es cierto? El voltaje de la bobina dividido por el voltaje de la resistencia. Pero voltaje de la bobina es I por XL y voltaje de la resistencia es I por R. La corriente es la misma, así que se puede simplificar y por lo tanto el ángulo va a ser el arco tangente de XL partido por R. Fíjense que es interesante esta ecuación, porque el ángulo no depende ni del valor de la corriente ni del valor del voltaje. ¿Ya? Depende del XL y depende del R. Y a estos XL y R le vamos a determinar los parámetros del circuito. ¿Ya? Y eso debido a que el omega lo vamos a mantener constante durante todo el estudio. Si bien XL depende de omega, pero para hacer el análisis y poder hacer las comparaciones, el omega debemos mantenerlo constante, si no, no podemos hacer comparaciones. Entonces, ese ángulo depende de XL y de R, en definitiva de los parámetros del circuito. Lo otro que podemos decir que como esto está girando, recuerden que esto está girando en sentido antihorario a una velocidad constante, omega, entonces también podemos decir, en la mirada que le podemos dar de acá, que el voltaje va en adelanto. ¿Y en adelanto de qué? Respecto de la corriente. ¿Ya? Entonces aquí podemos decir en general que en un circuito serie, RL serie, el voltaje está en adelanto. ¿Ya? En adelanto respecto de la corriente. Se subentiende que estamos hablando respecto de la corriente, porque la corriente es nuestra referencia. Y lo otro que podemos decir, que este Z, R cuadrado más XL cuadrado, este sería el módulo de Z, ¿ya? Y Z va a tomar este ángulo. Entonces también podemos decir de que Z en términos rectangulares, podemos escribirlo como R más JXL, o lo que es lo mismo, un Z con un ángulo de phi. ¿Ya? Eso es en relación entonces con esta circuito de RL serie. Veamos un ejemplo. Aquí tenemos este ejemplo. Profe, Sí, dime. ¿qué era el voltaje en adelanto? El voltaje en adelanto significa que como esto está girando permanentemente en sentido antihorario, está haciendo este giro, no sé si se alcanza a ver el puntero, ¿ya? Y yo me paro Sí. aquí, ¿ya? Me paro aquí, lo miro, entonces en el movimiento voy a ver que primero pasa el voltaje y un ángulo phi, después pasa la corriente. Entonces yo digo que el voltaje va en adelanto respecto de la corriente. ¿Ya? Ah, vale, Se mantiene vale, igual. vale. O lo otro que puedo decir, que la corriente va en atraso respecto del voltaje, que es la otra forma de decir lo mismo. ¿Ya? O el voltaje va en adelanto o la corriente va en atraso. ¿Ya? Eso significa este concepto de voltaje en adelanto, condición de adelanto o de atraso del voltaje. ¿Ya? Bien, Vale, veamos. profe, gracias. Ok,
Yo no sé si les compartí una calculadora que yo tengo acá. Una calculadora. Puede que esté en Sí, profe. el... Sí, puede que esté en el campus virtual. Si no tienen Sí. una calculadora... a ver, ¿por qué les hablo de esta calculadora? Porque lo que necesito para los cálculos que vamos a hacer de ahora en adelante, hasta que termine el curso, es que vamos a necesitar una calculadora que trabaje con números complejos. Ya, no sirve una calculadora común y corriente. Entonces, la que nos sirve es una calculadora con números complejos para poder trabajar más fácil y más rápido. Ya, si no tienen una de esas, entonces pueden ocupar esa que yo les acabo que yo les subí en la plataforma, la que les comentaba. Entonces, veamos un ejercicio. Si a un circuito RL serie con una resistencia de 20 ohms, una inductancia de 200 miliamperes y una frecuencia de 50 ciclos, se le aplica una corriente de la forma I igual 3,3365. Recuerden que este es el valor máximo. Coseno omega t más beta. Se pide determinar Z, o sea, la impedancia que presenta el circuito, el voltaje y la resistencia, el voltaje en la bobina, el voltaje total, el ángulo phi, o sea, el ángulo de desfase, así se conoce este ángulo phi, y además nos piden dibujar el diagrama fasorial. ¿Cómo hacemos esto? Y aquí lo voy a ir haciendo primero. Entonces, lo primero que nos piden calcular es Z. Y para calcular Z, ya conozco R, aquí están los 20 ohms, pero no conozco el XL. Entonces necesito calcular primero que nada el XL. ¿Ya? Y el XL es 2pi F por L. Entonces me dicen que, ¿y por qué saco XL? Porque aquí lo que me están dando es L. Cuidado con esto, aquí me están dando la inductancia, o sea, el valor de este dato de aquí, el L. Y para poder establecer bien las diferencias, el L se mide en milihenrios o henrios. Entonces 200 milihenrios. Cuidado, esto no es reactancia, esto es, no es reactancia inductiva, se llama inductancia, que es una propiedad de la bobina. Se mide en henrios o milihenrios. Recuerden que lo que dijimos que había submúltiplos más que múltiplos. Y aquí me dan la frecuencia. Entonces me están dando en otras palabras el omega. Entonces, yo podemos calcular aquí el XL, 2pi F por L. 2pi por los 50 ciclos y por los 200 por 10 a la menos 3. Recuerden que mili 10 a la menos 3. Entonces, si ustedes hacen ese cálculo, debe dar este resultado, 62,8319 ohms. Eso es el valor de la reactancia inductiva. Recuerden que lleva una J adelante, pero en general nosotros no la escribimos. Cuando lo usamos después la podemos escribir. Ya que conozco el XL y conozco el R, entonces ahora sí puedo calcular el Z. ¿Y por qué puedo calcular el Z? Porque ya dijimos que Z en magnitud es la raíz cuadrada de R al cuadrado más XL al cuadrado. R vale 20 ohms y el XL que acabamos de calcular 62,83 ohms al cuadrado. ¿Ya? Y si hacemos esa operación, el Z debiese ser 65,9382. Si pueden ir haciendo los cálculos, mejor todavía. Da lo mismo, profe. Ya, perfecto. Ahora vamos a calcular, aquí podemos calcular, o sea, para calcular B sub R, tengo el valor de la corriente máxima. ¿Sí? Yo puedo calcular el B sub R máximo y el B sub L máximo. Recuerden que en corriente alterna nosotros podemos trabajar con corrientes máximo, con corrientes con valores máximos, con valores RMS o valores efectivos. Entonces hay que tener cuidado con eso. Aquí, antes que nada, se calculó el ángulo, porque el ángulo, sin ni siquiera mirar el diagrama fasorial, podemos calcular el ángulo, porque ya vimos que el ángulo era arco tangente de XL partido por R.
tenemos el XL, tenemos el R, por lo tanto podemos calcular el ángulo de fase. Fíjense que el ángulo de fase, entonces, de acuerdo, cuidado, la calculadora aquí en modo ángulo, modo grados, no modo radianes. Entonces, el ángulo de fase es de 72,3 grados. ¿Ya? Profe, Sí, ¿vamos a trabajar siempre con grados o más adelante vamos a tener que usar radianes igual? si yo quisiera, o sea, si tuviese la expresión coseno omega t más beta con aquí el omega, el tiempo y beta, aquí tengo que definir si quiero trabajar en radianes o en grados, pero en general el trabajo aquí se hace con grados. ¿Ya? Pero fíjense que aquí hay una combinación entre omega t, que es radianes, y el beta, que es grados. Entonces, en estricto rigor, yo no puedo sumar radianes con grados, eso ustedes lo conocen, ¿no es cierto? No se puede llegar y sumar y calcular el coseno, por ejemplo. ¿Ya? Para poder calcular el valor del ángulo, de la función coseno omega t más beta, o transformo los grados a radianes o los radianes a grados, como quieran. Pero en general, en este cálculo del ángulo, en general se obtiene en términos de grados. Es más fácil ver los grados de diferencia angular. Bien, lo otro que podemos decir es que si ustedes aquí calculan, la impedancia está dada por R más JXL, los 20 más los J62,8319, y aquí está la expresión de la impedancia en términos rectangulares, ¿no es cierto? Y lo podemos pasar a polar. Y eso lo podemos hacer con la calculadora. Y nos va a dar los mismos valores que el Z calculado aquí como módulo y el ángulo. Entonces aquí me da los mismos valores, 65,9 difracción, ángulo de 72,3 grados. Profe, ¿Mm? para la calculadora, ¿qué botón hay que usar para transformar? Es que se me olvidó cuál hay que Ya. usar para pasar de polar a recto o al recto. Sí, no hay problema. Aquí está la calculadora, espero que la vean, si no me comentan. La estoy cargando ya. Ahí está la calculadora. Voy a colocar y ahí está el visor. Entonces, fíjense que aquí está en D, que es grados. Y aquí en mode, 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 mode. Aquí, entonces, elijo uno, que es grado. Pero además, tengo que elegirlo en complejo. Y aquí está el 2. Aquí ya está en complejo. Aquí me dice que es complejo y está en grado. Entonces, por ejemplo, esta misma cantidad que está aquí, 20 más J 62,8319, entonces yo lo puedo escribir aquí, 20 más, en este caso, 62,8319, y para indicarle que este es el valor imaginario, aquí coloco Shift y esta tecla que dice ENG, porque ahí arribita está el I. Y aquí me lo incluye, ¿se fijan? Ahí apareció el I. ¿Ya? Y entonces eso significa para la calculadora que yo tengo un número complejo, la parte real y la parte imaginaria. Y si ahora yo lo quiero transformar a rectangular, le digo Shift con el signo más, porque aquí arriba está la parte... no, perdón, que aquí no me agrada. Shift más. Y aquí me aparece eso entonces. R, ángulo y un símbolo θ. Entonces si ahora le presiono el igual, entonces me dice que el módulo es de 65,9382 y más. Y si le presiono Shift igual, me dice que este es el ángulo porque aquí me muestra un angulito. ¿Se fijan? 72,3 grados. ¿Ya? Y esta yo la puedo decir que me deje solamente 4 decimales fijos. Entonces me dice que el módulo de 65,9382, que es lo que está aquí, 65,9382, lo que calculamos antes, y que el ángulo es de 72,3 grados. 72,3 grados, 72,3 grados. Ahí está.
Vale, profe, gracias. Ya. Para los que bajen esta calculadora, tienen que presionar los botones de la calculadora en la pantalla, no sirven los del teclado. Ya, entonces ahora lo que podemos hacer es que ya tenemos Z, tenemos el ángulo, ya, podemos dibujar el diagrama, aquí, pero si lo vuelvo a presentación pierdo el control de la calculadora. No, está hecho de una sola vez, así que no hay problema. Entonces aquí elijo yo unos ejes cualquiera, los que están en negro, y como no me especifican el valor de beta, yo lo puedo dibujar de esta manera, ahí, o bien puedo hacer que el beta sea 0, el resultado va a ser el mismo, no hay problema. ¿Ya? Porque aquí yo puedo dibujar la corriente, y yo sé que el voltaje en la resistencia va a estar en fase con la corriente, luego va a ir ahí, tal cual como está dibujado acá, y el voltaje en la bobina va a ir desfasado 90 grados respecto de la corriente. Digan, aquí voy a tener 90 grados, pero respecto de la corriente, independientemente de la posición de este eje. En otras palabras, este ángulo de aquí, entre el voltaje y el eje Y, vale beta. Pero como el voltaje total es la relación entre el voltaje y la bobina y el voltaje y la resistencia, entonces puedo asumir de que este ángulo beta es 0, a todos los efectos. Entonces, aquí puedo decir que para calcular el voltaje y la resistencia, voy a multiplicar la corriente, que aquí me la dan, que es el valor máximo, por estos 20 ohms. ¿Ya? Y tengo entonces 66.73 volts. Y puedo calcular el voltaje en la bobina, que es el otro dato que me piden, voltaje en la bobina, que es I por XL. Entonces multiplico la corriente máxima por el valor de la reactancia inductiva, los 62,8, me da 209 y fracción. Ya, estos dos son volts. Y por lo tanto, el voltaje total va a ser la suma, recuerden que estos son fasores aquí, no aparecen como fasores. En otras palabras, B sub R cuadrado más B sub L cuadrado. Y al hacer la suma, de esa manera, resulta ser que estos son de 220 volts. ¿Ya? Lo otro que ¿cómo podemos corroborar ese dato? Lo podemos corroborar de esta manera. Voy a borrar aquí. Yo sé que los 66,73 son la parte real. 66.73 es la parte real. Y los 209 es la parte imaginaria. 209.6386. Voy a usar los 4 decimales. Y esto es la parte imaginaria. Entonces lo puedo pasar a polar. No me tomo ahí. Claro que lo borré también. 66.73 más los 209.6386. Ahí estamos. Y este es imaginario. Y lo paso a rectangular. Me dice entonces que el módulo es de 220, 0028, o sea, 220 volts. Y el ángulo, y fíjense lo que sucede aquí, el ángulo es de 72,3. Y fíjense que eso corrobora entonces lo que habíamos dicho antes. 220 volts la magnitud y el ángulo que se establece entre el voltaje y la corriente es de 72,3 grados, que es el mismo ángulo que indica la impedancia. Y recuerden lo que habíamos dicho, que el ángulo depende de los parámetros del circuito, o sea, de reactancia inductiva y de resistencia. Y este es el ángulo de la impedancia. Entonces, ¿quién genera, en otras palabras, el ángulo de fase entre el voltaje y la corriente en un circuito RL? Es la impedancia. La impedancia es la responsable de ese ángulo. Y lo último que podemos decir, mirando el diagrama fasorial, recordando que esto está girando, ¿ya?, a una velocidad omega, entonces siempre vamos a ver qué pasa primero el voltaje y luego la corriente. Entonces podemos decir que en un circuito RL el voltaje está en adelanto, ¿ya?
Lo que no decimos es respecto a la corriente, porque sabemos que estamos midiendo respecto a la corriente. O lo otro que podemos decir, como aparece en algunos textos, que la corriente está en atraso. ¿Ya? Y ahí tampoco se dice respecto de qué, pero respecto del voltaje. Dudas, consultas. Por mi parte quedó bastante claro el ejercicio, profe. Ya, yo les voy a pedir que ustedes calculen. Fíjense que aquí este es B sub R, perdón. Este B sub R, que tenemos aquí, este B sub R y B sub L, son los valores máximos, porque la corriente es máxima. Entonces, la pregunta que yo les voy a... Y si calculamos los voltajes en valores efectivos, B sub R, B sub L y B sub T, ¿cambiará el ángulo? Entonces les voy a pedir que comprueben eso, si cambia o no cambia el ángulo. ¿Cómo se calcula B sub R y B sub L efectivos? Profe, el ángulo phi. El ángulo phi, claro. Ese es el ángulo que nos estamos preguntando. Entonces, ¿cómo calculamos esos ángulos? Perdón, ¿cómo calculamos los valores efectivos? Recuerden lo que dijimos al principio cuando hablamos de corriente alterna. Voltaje máximo y voltaje efectivo están relacionados mediante una raíz de 2. Entonces les voy a pedir que hagan lo siguiente, calculen los voltajes en la resistencia y en la inductancia, los valores efectivos, y como ese es un número complejo, obtengan el polar de ese número complejo y me comentan el módulo y el ángulo, particularmente el ángulo.
Profe, Dígame. ¿sabe? No sé qué hacer, cómo calcularlo. Es que no sé a qué se refiere. Ah, ya. Lo voy a hacer a ti. Ah, ya. Miren, se trata de lo siguiente. No sé si alguien lo calculó, lo pudo calcular o está en problema igual que su compañero. En la misma. Está Están en intentando las buscar. mismas. Ya, ok. Voy a borrar esto para hacerme un espacio nomás. Entonces, recordemos que una de las cosas que sí dijimos, y voy a insertar aquí, a ver si puedo, una ecuacióncita. Recuerden que lo que dijimos que la relación entre voltaje o valor máximo y valor efectivo era la raíz de 2. ¿Cierto? Aquí me están dando por defecto el valor máximo. Estos 3.3365 amperes son valor máximo. Entonces esto lo tengo que llevar a valor efectivo. Entonces nosotros dijimos que entre el valor máximo y el valor efectivo, aquí yo tengo esta relación. Entonces, valor efectivo, que es lo que necesito calcular porque me dieron el valor máximo, ¿no es cierto? Está dado ahí el valor máximo. Es una ecuación en donde eventualmente yo no sé si tengo que multiplicar o tengo que dividir. Pero yo digo lo siguiente, yo sé que el valor máximo es el más grande, por aquí, entonces tiene el valor máximo, y el valor efectivo es más pequeño, y yo tengo la relación entre ellos, la raíz de 2. La raíz de 2 es mayor que 1, por lo tanto, bajo esa lógica, lo que yo debería hacer es dividir el valor máximo por la raíz de 2 para obtener un valor más pequeño, que sería el valor efectivo. ¿Se entiende el razonamiento? Entonces voy a tener aquí el valor máximo, aquí el valor máximo, entiéndase este P como valor, no como voltaje, por favor. Y aquí lo divido por la raíz de 2. Raíz de 2. En este caso, entonces, la división va a ser, ecuación, la división va a ser de 3.3365 dividido por la raíz de 2, y la raíz de 2 es 1.414, pero vamos a escribir en forma de la ecuación. Por la raíz de 2. Ya. Y si ustedes se fijan, este resultado, entonces 3.3365 lo divido por la raíz de 2, 2.3589. Entonces esto tiene que ser igual a 2,3589. Y estos son, en este caso amperes, porque estamos hablando de corriente, ¿no es cierto? Ya, entonces si yo quisiera ser mucho más estricto, aquí debiese ser puesto corriente efectiva. El valor efectivo de la corriente igual aquí el valor efectivo, no el valor máximo de la corriente. Así debiese haber tratado estos datos. Entonces voy a tener aquí, voy a dejarlo aquí en términos de 12, ¿no? Creo que me fue muy poco. 16, y le vamos a colocar en rojo. Ok. Entonces ahora tengo aquí el valor efectivo de la corriente. Y entonces, ¿cómo obtengo los valores efectivos de los voltajes? Bueno, no sé si puedo copiar esto, sí lo puedo copiar. Entonces lo que voy a hacer, yo pensé que me iba a dar el valor más pequeño. 16. Ya, entonces ahora voy a obtener el valor efectivo del voltaje, B sub R efectivo. Entonces va a ser los 2.3598, los multiplico ahora por los 20.
Y eso va a ser igual a, una calculadora la voy a dejar acá, 2.35289 por 20, 47.1782. Entonces tengo 47,1782. Y estos son volts ahora. ¿No es cierto? ¿Se fijan? Ahí estaría entonces el voltaje efectivo. ¿Ya? Este F significa valores efectivos, ¿ya? O valores RMS, si ustedes quieren. Volts RMS de el voltaje y la resistencia. Tengo este dato. Ahora, lo que voy a hacer es que voy a copiar esto. No voy a escribir tanto. Lo pego aquí. Entonces, el voltaje ahora en la bobina de su L efectivo van a ser los mismos 2.359. Ah, pero parece que me equivoqué. 3598. Ah, no. Me faltó un número a escribir. 98, pero ahora lo tengo que multiplicar por la bobina, por el XL. O sea, por el XL, por este valor de aquí, 62,8319. 62,8319. Y si hago eso, entonces tengo 2.3598. Lo multiplico por los 62.8319. 62.8319. Entonces tengo 148,2707 volt efectivo. 148,2707. Voltaje RMS o valor voltaje efectivo. ¿Ya? Fíjense que tengo aquí el equivalente. Aquí tengo los valores máximos, estos dos de acá, y aquí tengo los valores efectivos. ¿Cómo calculo el voltaje total? Bueno, lo que dijimos. Este voltaje en la resistencia es el valor real, este voltaje en la inductancia es el valor imaginario. O sea, como ya lo tengo tan complejo, entonces digo los 47.1782 más los 148.2707, pero este es el valor imaginario, y lo paso a polar. 155.5956 el módulo, y el ángulo, fíjense, 72.3 grados. O sea, no cambió el ángulo, que era lo interesante. Entonces el voltaje aquí ahora, este es el voltaje total. Me lo voy a copiar y lo voy a pegar aquí. Entonces este es el voltaje total efectivo. Entonces va a ser aquí los 155.5956 para estos efectos, 59.56. Y el ángulo, entonces le voy a colocar aquí el ángulo. Ángulo de 50 y dijimos 72,3 porque es el mismo. 72,3 gramos. Y fíjense lo que sucede. Sucede que para todos los efectos, el ángulo no cambia. Dice que el ángulo no cambió. El ángulo permanece constante, 72,3, 72,3. ¿Qué van a cambiar? Solamente las magnitudes.
Ya, este es valor efectivo, los 155,59 y los 220 es valor máximo. ¿Cómo corroboramos eso? Podemos utilizar el valor efectivo, los 155, y si lo multiplicamos por la raíz de 2, debiese de ser cercano a los 220. ¿Por qué? Porque me tomó 155.5956, lo multiplico por la raíz de 2, 220. Es decir, la relación entre el voltaje total máximo y el voltaje efectivo, total efectivo, también es la raíz de 2, obvio. ¿Ya? Y el ángulo no va a cambiar. Luego, nuevamente, sigue con el ángulo como es positivo, sigue el voltaje en adelante. En la misma magnitud. Bien digo, en la misma magnitud angular. ¿Ya? Y lo único que cambió en un caso fue solamente las magnitudes de los fasores, ¿ya? Pero no la diferencia angular. Esa es la situación. ¿Estamos? ¿Dudas? ¿Consultas? Sí, dígame. El 155 del valor total efectivo. Le escucho bajito. A ver, no sé si soy yo el que tengo. Ahí sí. Sí, ahí sí. El 155 Ujú. del valor total efectivo, ¿de dónde sale? De aquí. El voltaje de la resistencia es el valor real y el voltaje en la bobina efectivo es el valor imaginario. Entonces este es un número complejo. 47,1782 más J 148,2707. De ahí sale. Ya. ¿Ya? Gracias. De este que es un complejo en términos rectangulares lo pasé a polar. Entonces esto mismo pasado a polar. Que es lo mismo que podemos hacer aquí. Recuerden que es lo mismo que podemos hacer aquí. ¿Ya? Los 66,73 que es el real y los 209,63 es el imaginario. Si esto lo armamos como complejo y lo pasamos a rectangular, nos va a dar los 220 con el ángulo de 72,3 grados. ¿Ya? Eso lo podemos hacer aquí, 66,773 más los 209,6386, pero este es el imaginario. Entonces le coloco aquí la condición de imaginario, ahí, y entonces lo paso a polar. 220, el módulo, o la magnitud, y el ángulo 72,3 grados. Y este mismo ángulo aquí. ¿Consultas? ¿Estamos claros? Entiendo que hay otro ejercicio Sí, aquí. profe. Ya. Ya, les voy a dejar planteado este ejercicio. Dice, ejemplo, a un circuito serie RL. Perdón, no veo el chat. Ya. No hay problema, Joaquín. Un circuito RL serie, entonces con resistencia 50 ohms, inductancia 100 miliamperes y frecuencia 50 Hz, parecido a lo anterior, para cambiar nomás. Entonces se le aplica una corriente de la forma I igual 7,0711 coseno omega t más 30 grados. Entonces en este caso determinar Z, lo mismo, B sub R, B sub L, voltaje total, en valores máximos y efectivos, lo que acabamos de hacer. El ángulo, fíjense que el ángulo no tiene variación en los valores máximos y efectivos, y dibujar el diagrama fasorial. Pero después preguntan, ¿qué sucede si la frecuencia F aumenta a 150 Hz? O sea, cambia de 50 a 150. Entonces hay que hacer nuevos cálculos. ¿Y qué pasa si la frecuencia baja a 10 Hz? De 50 a 10.
Entonces, les voy a dejar planteada ese trabajo, ese ejercicio. Y lo vemos mañana. ¿Les parece? Vale, profe. Ya, anótenlo, tómenle una captura de pantalla, como quieran. Y lo resuelven y mañana lo conversamos. Porque ahí van a encontrar un fenómeno no, interesante, ¿sí? Sí, hay un fenómeno interesante igual. Bien, jóvenes, lo dejamos hasta aquí por hoy día. Nos encontramos mañana entonces. Vale, profe, adiós. Adiós, que estén muy bien, cuídense. Chao, profe. Igual. Chao, chao. Finalizamos entonces.